Dianoya y Paideya. Razonamiento, conocimiento, educación, formación. Un espacio para que difundas actividades culturales, arte, clases, conferencias, cursos, libros, seminarios, talleres y mucho más. Bien, pues estamos entrando en vivo en una entrevista con la doctora Lourdes Velázquez. Ella es presidente de la Comisión de Bioética de la Federación Internacional de Filosofía y pues vamos a hablar de pues con motivo de este 25 de noviembre, donde se está celebrando un día más, un Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Pues vamos a hablar de esto, vamos a reflexionar cómo esto se está viviendo en México, porque son problemas que tenemos a nivel mundial. O sea, a nivel mundial hay pues una cruzada en contra de esta violencia contra la mujer, que no solamente es de este 2022 ni de hace 10 años, sino que hay realmente siglos de violencia contra la mujer, y por eso Naciones Unidas pues eligió este 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Está en su portal, la UNESCO menciona que la violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo preocupante. 1 de cada 3 mujeres se ve afectada por algún tipo de violencia de género, y cada 11 minutos una mujer o niña muere asesinada por un familiar. Hace 5 años, el movimiento Me Too, fundado por Tarana Burke en 2006, provocó una movilización mundial que manifestó la urgente necesidad de prevenir y responder a la violencia contra las mujeres. Otros movimientos en todo el mundo, como Ni Una Menos, Balance Tom Pork, Time's Up, entre muchos otros, también catalizaron este cambio. Y desde entonces ha habido una sensibilización y un impulso sin precedentes para poner este tipo de violencia sobre las mesas de las agendas gubernamentales, con leyes y políticas, servicios esenciales y estrategias de prevención. Pero al mismo tiempo se ha producido un incremento de los movimientos antiderechos, incluidos los grupos antifeministas, los que ha provocado una reducción del espacio reivindicativo, una reacción contra las organizaciones de los derechos de las mujeres y un aumento de los ataques contra estas activistas. Y bueno, de hecho, como cada año, el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer marca el comienzo de la campaña Únete de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, con 16 días de activismo, del 25 de noviembre al 10 de diciembre, que concluyen coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y pues bueno, pues en esta ocasión, aquí en Radio Sofando, en Dianoya y Paideya, y también para la Asociación Nacional de Locutores de México, pues vamos a hablar con la doctora Lourdes Velázquez sobre este tema, que nos tiene muchísimo material para hablar, y hay muchas cosas que reflexionar. Doctora Lourdes, bienvenida al espacio de Radio Sofando. Y pues, ¿qué es lo que podemos mencionar en este Hola, internacional contra contra... hola Vicky, pues mira, creo que podemos mencionar muchas cosas, ¿no? Porque creo que esto es algo global y pues sucede en todas las partes del mundo y en los diferentes países. Este día se recuerda y se hacen manifestaciones. eh, en algunos está la silla roja. Me comentaban algunas amigas en España que habían ido hoy al teatro y habían visto la silla roja ahí puesta, que recuerda como un lugar para aquella mujer víctimas del feminicidio. Otras han tomado la idea de la mexicana de poner los zapatos rojos. No, tristemente no se sabe mucho que esta fue una idea de una fotógrafa mexicana, pero eso también sucede en otras partes del mundo. Pero yo me quería centrar un poco más a lo que sucede en nuestro país. ¿Qué está sucediendo en nuestro país? Que obviamente, en un cierto sentido, pues de México al mundo, ¿no? Podría ser que en otros países también sucediera algo similar. Lo primero que a mí me llama la atención, Vicky,
es que se ha tratado mucho desde prestigiar este movimiento. Así es. Más concretamente aquí en México, pues mira, si nosotros, como bien tú dices, esto lleva años de que pues se ha estado recordando, ha habido muchísimas marchas, no solo las del 2022, pero en concreto, por ejemplo, la del 8 de marzo del 2022, se empezó a decir que iba a haber unos grandes problemas, que las mujeres iban a utilizar ciertos instrumentos como machetes, palos, gases lacrimógenos. Se empezó a poner en alerta de que no se participara en la marcha y todo. Y al final fue una marcha multitudinaria. Y una marcha multitudinaria y prácticamente fue en blanco. Sí hubo pequeños incidentes, lo reconoció la jefa de la Ciudad de México. Creo que en realidad no se hizo eso. Se protegieron, en cambio, nuestros edificios, desde el Palacio Nacional hasta la Suprema Corte de Justicia, con estas mamparas metálicas para que no eran dañados. Y el ingenio de nosotros los mexicanos es increíble. Cómo aprovecharon ese espacio para escribir en ellos los nombres de mujeres desaparecidas. Otra cosa que me llama mucho la atención es el cambio, Vicky. No sé si tú has notado este cambio. El cambio en lo que se pedía, en las marchas. Y creo que esto es muy significativo. O sea, en las marchas en los años 90, al inicio de los años 90, que es cuando yo empecé a participar en marchas, me acuerdo que era muy diferente lo que se pedía o lo que las mujeres solicitaban a lo que se solicita hoy. No olvidemos que en nuestro país desaparecen 10 mujeres al día, sí, de las que sabemos. Entonces, ahora, por ejemplo, no se pide, como al inicio de los años 90, la legalización del aborto, una mayor igualdad de derechos. Ahora lo que se pide es ni una más, ni una menos. Así es. Ahora se pide que no haya desaparecidas. También se pide acerca de la violencia. La violencia ha aumentado muchísimo y a raíz de la pandemia aún más. Y yo me cuestiono, ¿qué respuesta nos está dando el gobierno actual? Y me entristece ver algunas declaraciones de nuestro presidente en la que dice el 90% de las llamadas son falsas a estos números de ayuda hacia las mujeres. O sea, solamente un 10% estamos diciendo que pueden ser reales. Eso fue una ofensa. Y la oposición aprovechó, porque también hay que decir que son muy oportunistas, ¿no? Entonces dijeron, ay, nosotros sí los vamos a defender y todo, aprovechándose de esas declaraciones que dolieron y que dolieron mucho. ¿Qué se está haciendo con estas desaparecidas? ¿Qué se está haciendo con los hijos de las víctimas de feminicidio? Yo creo que todo esto nos lo debemos cuestionar y mucho. Yo creo que no basta, o al menos en mi juicio, decir que el tener un gabinete en el que haya la inclusión de mujeres o que haya más mujeres en cargos de elección sea el decir que estamos mejor. Yo creo que no es eso. Mejor sería que estuviéramos más seguras y eso no lo veo. Y te repito, lo que se pedía al inicio de los años 90 no es lo que están pidiendo las jóvenes de hoy. Yo estaba viendo a unas chicas que salían de la Facultad de Música de la UNAM,
por la calle de Jicotencal rumbo hacia División del Norte con sus pancartas. Les tomé una fotografía, desgraciadamente no puedo compartir pantalla, pero luego se las envío. Y todas en sus pancartas decían, queremos salir seguras, queremos Claro. estar seguras. O sea, les dije, por favor, déjenme tomar una foto porque es muy significativo. Quiere decir que no es como nosotros pensábamos, que siguen pidiendo las mismas cosas. No, esto se ha modificado. Decía, mi cuerpo no pide tu opinión, déjame caminar tranquila. Mientras esté viva, no tendrás mi silencio. Tranquila, mamá, hoy no camino sola por las calles. No sé tú cómo veas esto, pero creo que es algo en lo que deberíamos reflexionar. Según tú o para ti, ¿tenemos un gobierno de tipo patriarcal o lo hemos tenido siempre y no hemos cambiado? Pues lamentablemente creo que no se ha podido eliminar este patriarcado a nivel global. Esto está muy arraigado en, vamos, yo supongo que en el ADN del ser humano y de los animales. O sea, siempre, por ejemplo, es muy común ver que en una manada come el líder, ¿no? El líder de la manada, o sea, el león come primero, aunque caza la leona, ¿no? Aunque caza la leona, come primero y después, pues, se van en jerarquías, ¿no? Entonces yo creo que no se ha podido eliminar esta pues jerarquía, podríamos decir fisiológica, porque entre los animales se entiende, ¿no? El león tiene que estar fuerte para defender a toda la manada, porque si llega otro león, mata a los hijos de ese león y entonces por eso tiene que estar fuerte. Hay una lógica dentro de lo que son los animales. Pero nosotros somos un eslabón, un escalafón, estamos en un escalafón más porque tenemos esta capacidad de razonar y entonces ya no necesitamos esta jerarquía animal y lamentablemente el gobierno también así no importa qué gobierno estemos, de cuál estemos hablando, pues para eso tiene la policía, ¿no? Para reprimir cuando alguien se sale, entre comillas, del huacal, como decimos aquí en México. Entonces, es evidente que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha apoyado a las mujeres, sino que se ha reprimido. Esto que comentabas de decir que nada más el 10% es real, es muy terrible, es lastimoso, porque hay una realidad de que nos enteramos de que desapareció una chica, desapareció una niña, desapareció una mujer, incluso en estos momentos ya estamos viendo el fenómeno de las mujeres que buscan a sus hijos también son masacradas por cuando se acercan a descubrir dónde están sus hijos o quién los asesinó. Entonces ya no se puede, ya no se les está quitando el derecho a las mujeres de buscar a sus hijos, de buscar a sus familiares. Entonces, aquí, por eso esta rabia, por esto vemos en estos momentos todavía siguen estas concentraciones en el Zócalo. Sí, en donde porque ellas pues mismas son asesinadas y no hay una claro, protección. claro. ¿Cuántas veces hemos visto que las asesinan incluso afuera de los palacios de gobierno, donde habían ido a Sí. protestar por la desaparición de sus hijas? Sí, es terrible la situación que estamos viviendo en México, como en otras partes del mundo, pero estamos viviendo nosotros aquí, entonces nos consta, ¿no? O sea, nos consta lo que hemos pasado y aquí siento que también el problema sí es del gobierno porque las instituciones no te dan esa seguridad. Esto que decías, que queremos salir o sea, a la calle tranquila sin que nos tengamos el riesgo de que nos lastimen o que nos desaparezcan. Esto es una realidad en la Ciudad de México y en cualquier localidad de la República Mexicana. El problema es de que también las instituciones, cuando uno va a denunciar, es un martirio ir a denunciar una agresión, es un martirio denunciar una amenaza porque te dicen, no, pues si no la han matado, Se pues no pasa nada. revictimizan. Claro. Realmente, o sea, esto para las personas que nos escuchan en otras partes del mundo, es un martirio. O sea, uno llega y dice, me amenazaron de muerte, pero no la mataron. Entonces no pasó nada. Sí.
o me pegaron. O dicen, o quién sabe cómo estaría vestida que usted provocó Claro. esa Ajá, agresión sí. y quedan impunes, y la gran mayoría, pero muchísimos casos que se sabe que de gran impunidad y entonces la gente pues ya no va a denunciar, estas mujeres ya no van a denunciar y pues es muy triste y eso de lo que sabemos, porque tú bien decías al inicio del programa, también existe la violencia contra las niñas. Uh-huh. Hay en otros países, también promovido por la UNESCO, la Carta de los Derechos de la Niña. Y pues se está promoviendo mucho. Y creo que incluso, desgraciadamente, la violencia contra la mujer inicia desde antes del nacimiento. Y de eso se habla muy poco. Pero hay una fuerte violencia desde antes del nacimiento. ¿A qué me refiero? Me refiero a que hay países, por ejemplo, en la India, en la cual hay lugares que por 3 años no ha nacido una sola niña. Y decimos, bueno, pero sucede en países del tercer mundo. No, 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 señores. También sucede en países como España, como Estados Unidos, en el que el índice de nacimientos de mujeres ha disminuido. ¿Por qué? Porque gracias a las técnicas de fecundación asistida se puede hacer una selección de los embriones que se implantan y se implantan solamente aquellos de varones, la gran mayoría, y las de las niñas no. Y eso ya también es un feminicidio. Uh-huh. Y en países en los que no se tienen técnicas tan avanzadas, peor todavía, se les mata cuando nacen, por el simple hecho de ser mujeres. Y eso creo que es muy, muy triste. Entonces estamos hablando de varios casos de violencia, desde la violencia que puede terminar en una desaparición hasta la violencia que no le permitan hacer. ¿Y qué se está haciendo? Es lo que yo me pregunto. ¿Qué podríamos hacer para cambiar esto? Yo pues, le apunto mucho a la educación, porque me entristece muchísimo saber que un gran número de los feminicidios que ocurren en nuestro país, más de la mitad, son cometidos por jóvenes entre 15 y 29 años. Entonces quiere decir que esto sigue, porque las nuevas generaciones así lo están tomando. Uh-huh. O cuando los veo bailar y cantar con un grupo que llenó el Zócalo, del cual ya sabemos cuál es el nombre, y que si escuchamos las canciones, leemos bien sus Sí, letras, pues la gran terribles. Uh-huh. mayoría también están incitando a la violencia. Sí, es un No problema sé tú cómo cultural. lo veas. Es un problema cultural a nivel global. O sea, a la mujer se le ha encasillado a que desde entrada tiene que ser agradable a la vista. Entonces, hay mujeres que pasan toda su existencia tratando de ser agradables a la vista con el patrón que te da en este caso, para nuestra cultura, los cánones de belleza eurocentristas. Entonces, de ahí de entrada, al ser mujer, tienes que ser bonita, tienes que agradar. Y eso también tiene que ver con que no te puedes enojar, no puedes exigir nada, porque si no, o te ves fea, como hay la frase aquí en México que dicen calladita, te ves más bonita. O sea, ya de entrada te dicen eso. Si empiezas a exigir algo, empiezan a decir que estás loca. O sea, Sí, porque, o sea, eso es claro. una frase, es que está loca o está en sus días, ¿no? Eso es terrible. Yo recuerdo que también hay una frase, bueno, cuando era chica, que se decía, cuando alguien, entre niños, decían, cállate, le decían a una niña, la niña respondía, cállame cuando me Sí, mantengas. claro. O sea, era terrible eso. Yo no entendía eso, esa situación. O sea, ¿por qué te va a callar cuando te mantengan? No, ahí ya se está dando automáticamente el sojuzgamiento a través de una frase que, si me mantienes, ¿me puedes callar? O sea, es terrible, es terrible. Entonces sí, es una cuestión de educación en donde tenemos que partir Sí. del hecho que si alguien trabaja y va a un lugar, a una oficina o a donde sea, a ganar dinero, eso no implica que si se queda la mujer cuidando a los hijos, eso no sea trabajo.
ese trabajo Claro. que implica cuidarlos, bañarlos, hacerles la comida, limpiar el hogar, arreglarlo, ver todos los trámites que se tengan que hacer, pagar predial, lo que sea, eso implica un trabajo. A una secretaria, a un secretario se le paga por estas actividades. Obviamente, pues, por eso se llama matrimonio, ¿no? Este es un convenio entre dos personas en donde uno cumple una labor y el otro cumple otra labor. Entonces, esa es la situación. Estamos realmente ante una situación muy, muy lamentable en donde culturalmente se les juzga ya de nacimiento a la mujer. Esto es lo que tenemos que cambiar, decir que tenemos los mismos derechos. Si alguien es como hacer un trabajo en el hogar. Entonces, es como un trabajo, si alguien va a hacer limpieza a una casa ajena, se le paga, aunque no se le pague a la mujer, está aportando un trabajo, o sea, una labor, unas horas de trabajo, y entonces por ello se le debe de respetar y no decir que te estoy manteniendo y tienes que hacer lo que yo diga o lo que te esté indicando, aunque tú no estés de acuerdo. Ya de entrada, ahí tenemos que empezar. Y también lo que tú decías, educación, una educación realmente que se una educación en donde desde la escuela también se diga que todos tenemos los mismos derechos y no por ser hombres o mujeres tenemos pues un estatus diferente en la sociedad. Y bueno, en esta eh, con estas reflexiones, pues estamos hablando con la doctora Lourdes Velázquez para pues estar hablando de este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra todos los 25 de noviembre y que además, como les decía al inicio, son 16 días de activismo que empiezan el 25 de noviembre, culminan el 10 de diciembre, que concluyen coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos. Simplemente nada más para dar algunos datos. En 2021, más de 5 mujeres o niñas fueron asesinadas cada hora por su pareja o alguien de su familia. Entonces, estos son datos. También tenemos datos en donde desde que comenzó la pandemia, el 45% de las mujeres declaró que ellas o una mujer que conocían había sufrido alguna forma de violencia de género. 7 de cada 10 mujeres creen en el abuso verbal o físico por parte de la pareja, que se ha vuelto cada vez más común, y 6 de cada 10 personas consideran que el acoso sexual en los espacios públicos ha empeorado. Y estos son datos que está dando la ONU, la Organización de Naciones Unidas, en torno a este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y pues se da esta cada vez más. Esto también, Lourdes, es el hecho de que sí se ve que cada vez hay más violencia. Con todos estos problemas, entre ellos la pandemia, se, se ve más violencia en todos los ámbitos, en la sociedad se ve, pues vamos, estamos viendo una guerra, ¿no? O sea, una invasión de Rusia con Ucrania, en donde las mujeres han sido objetos, o sea, aparte de que los asesinan, las violan. Entonces, la mujer en todos los aspectos a nivel global sufre mucho más maltrato. En una guerra son sometidas sexualmente y asesinadas, ¿no? Entonces, en otras partes les arrebatan a los hijos para que se prostituyan. Entonces sí tenemos que luchar mucho sobre esta situación y bueno, pues es algo que creo que
con 16 días no se va a acabar, pero sí tenemos que empezar hablando al respecto, al menos para que llegue el mensaje a las niñas y a los niños, para que ya sea otra visión. El problema es de que vemos en estas marchas que son multitudinarias, marchas por miles en todo el mundo, pero lamentablemente sí hay un sector que es muy violento, se entiende, se comprende porque ha habido muchísimo, pues en ese caso, animadversión contra esos movimientos, pero el problema es de que se está haciendo lo mismo que los hombres, se está masculinizando el movimiento. Vamos, no fuera el mundial, ahora que estamos con esto del mundial en Qatar, gana un partido a alguien y se empiezan a romper cosas, ¿no? Porque están muy felices, o los que pierden también rompen cosas porque perdieron, y ahí lo ven natural. Pero no sea una marcha feminista, sea una marcha por derechos a la mujer, si empiezan a romper algo, no, es que ya ven cómo son malas. Vamos, hay muchas manifestaciones, así como hay muchas manifestaciones del ser humano, ya sean hombres, mujeres, que se dediquen al arte, que se dediquen a la ciencia, así hay muchas manifestaciones. Entonces, el problema es de que se sataniza, o sea, esta situación violenta, y ahora pues lo toman para pues deslegitimizar estos movimientos. Pero así como hay mujeres que pues empiezan a pegar con los martillos a estas barreras de metal, que no les va a pasar nada a las barreras de metal si le pegan con un martillo, van a aguantar, pero es una manifestación en donde se ve la ira, o sea, lo comentábamos, uno va en cualquier parte del mundo a denunciar una amenaza, a denunciar que se le golpea a una mujer y lo minimizan, o sea, tienen que estar muertas, lamentablemente, y después ahí hay otro problema. ¿Cuántos feminicidios no se han pues ocultado con la palabra fue suicidio? Esta es otra problemática. ¿Cuántos feminicidios sí se han dejado de investigar porque es que se suicidó? Entonces, esto sí se tiene que ver, se tiene que seguir, y para esto hicimos esta pues breve entrevista con la doctora Lourdes Velázquez en torno al Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y esperamos que en otra ocasión podamos profundizar más con la doctora sobre este tema. Les saluda Victoria Carrasco y bueno, pues un saludo a toda la audiencia de Radio Sofando, de Diano Ya y Paideya y de la Asociación Nacional de Locutores de México. Eso también se va a estar viendo a través de nuestro canal de Radio Sofando en YouTube, y en el podcast de Dianoya y Paideya se podrá escuchar nuevamente. Muchísimas gracias a la doctora Lourdes Velázquez, que pues ella es presidente de la Comisión de Bioética de la Federación Internacional de Filosofía, la FIS, y bueno, pues que en donde pues vemos que es interesante reflexionar sobre esto, este aspecto cultural, y que lamentablemente vamos a tener que luchar mucho para que se erradique esta violencia. Así que esperemos que en otra ocasión podamos hablar con mayor profundidad, y nada más quiero agradecer en los controles a Pedro Tello por haber apoyado esta transmisión. Hasta la próxima.